noches, bienvenidas, bienvenidos a Periodistas. Buenas noches, Un placer, Paula. Mariana Corradini. Buenas noches. Decimos con Mariana que nos gusta abordar los temas de la agenda urgente. Y si hay un tema que sin dudas es urgente y por ello agradecemos la presencia en nuestros estudios, aquí en Periodistas, en UNITV, del fiscal de lucha contra el narcotráfico, Walter Gesino. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, porque bueno, es un tema que es difícil a veces ponerle palabras, es difícil también la función, digamos, que usted tiene como fiscal. Y en primer lugar, decíamos con Mariana, contarle a la gente que está del otro lado de la pantalla cuáles son las funciones, hacer un poco de pedagogía acerca de esta fiscalía en particular. Cómo no. En primer lugar, recordar cómo es que llega un fiscal de la provincia de Córdoba a tener la competencia de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Tenemos que remontarnos al 2005, cuando el Congreso dicta o sanciona la ley 26052, donde establece una modificación en la competencia de los delitos que tienen que ver con el último eslabón de la cadena de comercialización e invita a los distritos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran a esta ley y tomen para sí esa competencia. Bueno, la provincia de Córdoba, recién en el año 2012, con la sanción de la ley 10067, incorpora para sí esta competencia y esa misma ley. En ese momento se crean en la ciudad de Córdoba 3 fiscalías de lucha contra el narcotráfico y un juzgado de control especial para el narcotráfico. En el interior se crearon secretarías en distritos distintos para cubrir el territorio y ubicaciones estratégicas que eran atendidas por los fiscales de instrucción en ese momento. Bueno, avanzado los años y el creciente trabajo llevó a la necesidad de la creación de las fiscalías de lucha contra el narcotráfico del interior. Allí en el año 2014 se crea la Fuerza Policial Antinarcotráfico y junto a ellos se crea también la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, sede de Río Cuarto, que interviene también Secretaría Río Tercero, la Fiscalía de Lucha Móvil de Villa María, que interviene la Secretaría de Villa María, Belville, y en ese momento era Corral de Bustos, y también la de Cosquín, que intervenía como una Fiscalía Móvil hasta los tribunales y secretarías de Cruz del Eje. Así es como fuimos avanzando históricamente. Bueno, recién en el año 2016... el 1 de marzo ingreso yo a ocupar el cargo, soy el primer fiscal a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, un fiscal móvil y a cargo de 3 secretarias. En este momento se ha modificado la ubicación de la de Corral de Bustos hacia la de Marcos Juárez, por lo cual estoy en sede de Villa María, Secretaría de Belville y Secretaría en Marcos Juárez están a mi cargo. Bien, y en función de esta amplia zona que acabas de escribir que está bajo tu competencia, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Bueno, desde el primer momento que yo me hice cargo, sabía que estábamos en una zona, yo la caractericé como roja. Tenemos 2 rutas nacionales que atraviesan esta ciudad, lo cual implica un mayor tráfico, ya sea de gran escala como de pequeña escala, y el acercamiento de estupefacientes a los distintos pueblos que rodean este cruce de rutas. Entiendo que es una zona roja, y así ha sido y me lo ha demostrado. Tenemos muchísimos secuestros, muchísimos operativos. Yo esta mañana estuve en una reunión con jefes de la FPA que estuvieron en mi oficina y estuvimos hablando, y la Secretaría de Villa María es la secretaría con mayor cantidad de secuestros de estupefacientes. Eso me lo dijeron ellos, que llevan estadísticas permanentemente, y eso es lo que me han revelado. O sea, ratifica esto que vengo diciendo, es una zona roja. Con relación a esta comercialización, digamos, que es la competencia en la cual la Fiscalía actúa, ¿cuál es el tipo de estupefacientes que tienen mayor prevalencia, por lo menos en esta región? Bueno, nosotros en el ámbito de actuación tenemos el trabajo tanto de campo, o sea, de las ciudades y pueblos que pertenecen a la competencia mía, y tenemos también la cárcel y también el paso de las personas por autopista, donde está la policía caminera, que también hace los controles pertinentes, como a veces también hacen controles lo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en distintos puntos y a veces toca la autopista.
En lo que es las zonas urbanas que me corresponden, la mayor cantidad de estupefacientes que se secuestran son marihuana y cocaína. También está el LSD y en menor medida, pero esas son principales sustancias. Me ha tocado, sí, en autopistas secuestrar hongos alucinógenos y, bueno, también las drogas sintéticas. Esos controles se acrecientan cuando hay alguna recital, alguna de ese tipo, como lo hubo ahora con la renga. Nosotros tuvimos un control exhaustivo por la Policía Federal, se encargó y tuvimos muchísimos secuestros. Walter, ¿de qué depende? Hay un límite. ¿Cuándo deja de ser una competencia de tu fuero y pasa a ser un delito federal? Para que también nos puedas explicar esa diferencia. Esa es una pregunta dificilísima que todavía no nos podemos poner de acuerdo. No hay acuerdo. Pero más o menos logramos, en este tiempo que hemos avanzado y trabajado, nos hemos dado cuenta de la importancia que es la comunicación entre el fuero federal y el fuero provincial, y se han celebrado muchísimos convenios entre la Fiscalía General y la Procunar. Nos hemos reunido y capacitado todos los fiscales federales y provinciales, y estamos trabajando en conjunto, aportando nosotros desde nuestra información que obtenemos de las investigaciones, los datos que le sirven a la justicia federal para ir hacia arriba en la cadena de comercialización, que ellos perdieron mucho de eso al haber perdido el narcomenudeo, que era la posibilidad de tener un ingreso de información. Al habérsele quitado esa competencia, ellos perdieron esa fuente. Eso se lo aportamos nosotros, y bueno, en ese tipo de conversaciones que tenemos rutinariamente, nos ponemos de acuerdo en base a determinadas circunstancias. Yo prefiero que quien puede lo más, puede lo menos, y sea la fiscal federal que me diga a mí, Walter, esto seguilo vos y esto me lo voy a hacer cargo yo, y seguimos trabajando así. Supongo que, sí, vamos justo a preguntar un tema que hemos hablado recién fuera del aire, sobre la multiplicidad de pantallas, de mecanismos de simulación de estos espacios de narcomenudeo, ¿no? En la ciudad y en la región. Es infinita la capacidad de creatividad que tienen los narcomenudistas para dedicarse a ocultar su profesión. Nosotros encontramos pantallas como ventas de ravioles, que ocurrió en una oportunidad en una causa que se investigó en Corral de Bustos, como también pollerías, como almacenes, lo que se imaginen, kioscos, cualquier comercio le sirve de pantalla, pero no necesariamente es una pantalla para la venta como kiosco. Directamente en su casa atienden a las personas como si fuera un kiosco vendiendo estupefacientes. Sí lo hacen muy disimuladamente porque ya han sentido la presión que ha tenido el avance de las investigaciones a partir de que nos hemos hecho cargo desde la provincia la investigación del narcomenudeo. Claro. Claro, con relación a esto también decíamos, son como distintos momentos o distintas instancias en donde está la preparación, ¿sí?, la distribución y la comercialización. Aquí es donde ustedes actúan, pero digamos donde la investigación comienza siempre, como bien lo decías, antes, cuando empiezan a seguir las pistas de dónde está la preparación también de... Bueno, en realidad la investigación arranca desde mi competencia a través de la colaboración de los mismos ciudadanos, principalmente a través del llamado al 0800. Ese teléfono fue creado junto con la FPA. En esa misma ley se crea un centro ¿Año? de... ¿En qué año? 2014. Ese teléfono está receptado en Fiscalía General. Recordemos que la FPA como fuerza policial depende del fiscal general, no depende del Ejecutivo. Bien. Entonces está la Fiscalía General, una oficina especial, recepta esa llamada anónima. Nunca se pregunta de quién es el que está llamando, ni se va a preguntar no hay el un teléfono. Rastreo, porque para allí mucha gente jamás. Nada. Nosotros no hacemos eso, no tenemos capacidad de hacerlo, porque la misma ley prohíbe que la denuncia debe ser anónima. No podemos avanzar si te identifica a la persona. Hemos tenido, a modo de ejemplo, personas que sí querían denunciar porque han tenido tanto daño en su familia por esto, han querido venir a la fiscalía, nosotros le receptamos la denuncia, pero eso lo archivamos y avanzamos a partir del dato informado. Y la gente sí llama. La llama muchísimo. En un principio, cuando yo me hice cargo, estaban los buzones para introducir las denuncias anónimas, se pusieron buzones en muchas localidades y demás. Pero finalmente terminó el 0800 como el método de dato de información a
la investigación. Nosotros empezamos la investigación de allí y de allí avanza la información que podamos obtener hacia arriba, se la transmitimos a la Justicia Federal. Es así como nosotros trabajamos. Investigamos el narcomenudeo y pasamos información de lo que sea los proveedores. No es que nosotros sepamos de dónde se produce y seguimos cómo se viene. Es desde abajo hacia arriba. Al revés. Vamos, muchas gracias. Vamos a la primera pausa. Bueno, muy interesante, muy ágil también la cantidad de datos de un tema, bueno, difícil de abordar, pero que no se puede esquivar tampoco. Ya volvemos. Bloque, seguimos conversando con el fiscal Walter Gesino, quien es el responsable del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. Y está bueno poder consultarle en esta instancia, Walter. Hablamos de narcomenudeo, que es reprimible con la justicia y por supuesto de operativos judiciales. Pero ¿cuál es el límite entre la tenencia para consumo personal y el narcomenudeo? ¿A dónde opera ese límite? Bueno, es otra pregunta difícil de responder. Me tocaron todas hoy. Y los abogados somos complicados, siempre le encontramos alguna. Pero nosotros tenemos que analizar cada caso particular. Y yo le voy a dar ejemplos simples. Cuando en un pueblo pequeño donde es fácil de hacerse de la sustancia para consumo particular, quien circule en bicicleta en su interior con 2 cigarrillos de marihuana, uno puede presumir que efectivamente es para su propio consumo. Ahora, si en ese mismo pueblo circula una persona que tiene 10 cigarrillos de marihuana, ya podríamos sospechar de que está haciendo delivery o que no es para su consumo, es para la venta, de que no la vende él o algún otro lo puede estar vendiendo. La circunstancia cambiaría si este último trabaja en el campo y se retira una semana o más días. Entonces, tenemos que analizar el caso particular para determinar, bueno, sí, están dados los elementos para establecer que esta persona, la sustancia que tiene es para su consumo o esto ya ha superado lo que es para su consumo. Existen en doctrina unas teorías que nosotros nos hemos aferrado, que dice que debe ser escasa. Claro. Y como la palabra escasa es de interpretación... Claro, ¿cuánto es escaso? Laje Anaya, un maestro, ha dicho que deja de ser escasa cuando se consumen más de una vez. O sea, si una persona tiene más de 2 cigarrillos, ya estaría implicando en que es una tenencia estupefaciente y no para consumo. Y nos contaba recién que están avanzando en una muy novedosa forma para tomar decisiones al momento de las detenciones. Sí, estamos avanzando en lo que se llama la oralidad en las prisiones preventivas. La prisión preventiva tiene que entenderse que es una medida cautelar, que es para garantizar que se pueda hacer el juicio y que el imputado no vaya a interferir en el proceso, pero tampoco se vaya a escapar para que el juicio se pueda realizar. Entonces, esa prisión preventiva han sido siempre escritas. Nosotros en la provincia de Córdoba nos habíamos quedado bastante en el procedimiento, a pesar de haber sido siempre la provincia que ha ido en avance en todo lo que hace a lo penal. Bueno, últimamente se ha dictado la modificación del código y hemos puesto en marcha las prisiones preventivas orales en los casos de flagrancia. Esto quiere decir a alguna persona que es controlada en la vía pública y tiene estupefaciente en su poder, analizada la situación del sujeto, si es que amerita a que permanezca detenido porque la pena va a ser efectiva y hay riesgo de fuga o porque algún motivo hace presumir que puede interrumpir el avance de la investigación, el fiscal solicita al juez de control la audiencia para que se dicte la prisión preventiva. En esa audiencia se analizan los peligros procesales, los hechos, la participación del imputado y demás. En ese avance que hemos tenido, el fiscal general en varias reuniones nos viene insistiendo en que seamos pragmáticos y avancemos un poco en lo que es esto de la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la ley. El comercio estupefaciente tiene un mínimo de 4 años. Entonces esto ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia. Esa resolución fue apelada por el fiscal general y ha llegado a la Corte Suprema en recurso extraordinario. El procurador ha sostenido la decisión del fiscal.
Esos eran los argumentos que nosotros siempre tuvimos para decir el mínimo de la pena son 4. Independientemente de eso, la mayoría de las cámaras de la provincia están declarando la inconstitucionalidad. Entonces las personas que tienen su primer caída en este tema, en el comercio estupefaciente, le aplican la pena de 3 años y por ser 3 años el código autoriza a que sea en libertad condicional. Bueno, nos han solicitado que avancemos un poco y abramos un poquito la posibilidad de hacer los juicios abreviados iniciales y que cedamos en estos casos, en donde el imputado reconozca el hecho y nos ayude en esta resolución de un caso de manera pronta. Claro, una instancia oral abreviada. Claro, entonces cuando pedimos la prisión preventiva podemos convertirlo en una audiencia multipropósito y termina condenado y a veces recuperando la libertad, otras veces no. Depende. Es un arreglo que llegamos siempre con la defensa y el imputado. Bueno. Con relación también a una situación del país de crisis, ¿es una salida laboral el narcomenudeo? Bueno, no podríamos ignorar de que está muy vinculado a lo social, el narcomenudeo. Mi experiencia particular, yo he visto mujeres con hijos que han sido cooptadas por estas mafias para que comercialicen. A veces les cuesta salir a trabajar porque tienen sus hijos, no tienen quien los cuide y son el terreno fértil para estas mafias y estas mujeres en su domicilio venden con la posibilidad a veces cierta de recuperar la posibilidad de estar en su domicilio con una prisión domiciliaria que le facilita también el tema. Siempre la droga ha tenido que ver con lo social, indudablemente, no en todos los casos. Supongo que sería un insulto a las personas que han sido pobres toda la vida y han trabajado honestamente, decir que esto es el motivo de salida, no, para nada, para nada. Está bien, pero no podemos desconocer que... No lo podemos desconocer que existe. Te escuchaba recién y por ahí en el imaginario popular se repite una frase de sentido común, es decir, siempre agarran, disculpad el término, perejiles, a los pequeños consumidores o pequeños vendedores y no le toca a los peces más gordos. Bueno, ¿qué tenemos que decir en relación con esto? Bueno, otra pregunta. Tengo mi competencia en los perejiles. Claro, muy bueno, claro, sí. La verdad, porque lo que hace a los llamados peces gordos o personas que comercializan en una escala mayor no es competencia nuestra. Se trabaja muchísimo, me consta, se trabaja y de verdad la doctora Schiani, que es la fiscal federal, nos reunimos siempre y sé lo mucho que pone en esto, así que sí se trabaja. No es lo fácil que se piensa, a veces lo nuestro es un poco más sencillo, en una investigación de 2 meses podemos llegar a una resolución y un avance con un allanamiento y secuestro de sustancias, con la detención del investigado y demás. Para ellos demora a veces años. Claro. Y con relación a esto que hablábamos también de, bueno, la provincia de Córdoba, en concreto esta fiscalía con la competencia hasta Marcos Juárez, ¿cuán difícil es y cuánto se permean las fronteras, por ejemplo, con Rosario y Santa Fe, que digamos son una zona de alto conflicto actualmente? Claro, no, bueno, hemos tenido visitantes de Rosario, hemos detenido personas que estaban circulando con estupefacientes y que eran de Rosario. No obstante ello, se está trabajando mucho en lo que hace la frontera de Marcos Juárez. Ahora se van a asentar bases de la FPA en Marcos Juárez principalmente, en Belvir y Villa María. Sé que se está trabajando mucho para que se dé una base de lo que es el grupo táctico. La FPA, para recordarles, tiene 2 secciones, una que es la investigativa de campo y la otra que es la táctica, que es la que hace los allanamientos, las camionetas esas que la gente ve y vienen con los trajes especiales. Bueno, el grupo táctico está en Córdoba y hay una base en San Francisco. Bueno, ahora ya tenemos una en Río Cuarto, se va a abrir prontamente una en Marcos Juárez y estamos trabajando para que venga también aquí a Villa María un grupo táctico. ¿Qué es lo que nos garantiza eso? Una respuesta inmediata ante situaciones de que requerimos un allanamiento y no tenemos que esperar la venida del grupo desde Córdoba. Claro. Nos da la inmediatez, en este caso de delito, es muy importante. Claro, la celeridad para poder actuar. Inmediatamente hay que actuar, si no, 5 minutos desaparece todo. Claro. En estos 10 años, digo bien que estás en el cargo, ¿ves una situación que se complejiza más, que se incrementa la cantidad de operativos porque se incrementa la cantidad de narcomenudeo? ¿Qué ves? Sí, ha avanzado un poco más. Ha avanzado, yo creo que después de la pandemia un poco más ha avanzado. Veníamos más o menos estabilizados
Y sí, este último tiempo, 2 años o 3 años diría, ha habido un avance. Tenemos muchísimo trabajo, controles. Se ha incorporado como fuerza de control la Policía Federal, que está trabajando muchísimo. Nosotros, para la época del festival de la ciudad, hubo varias brigadas que venían de otros lugares a recorrer, bueno, la Costanera y demás lugares donde es común que se acerquen estas personas a vender y demás, y tuvimos muchísimas causas a partir de esos controles. Ha ido increciendo, sí, seguramente. ¿Y hay una vinculación con la estación del año? Porque recién cuando lo decías se me ocurría el verano, el invierno, ¿o ya no? Los no. eventos, por así no, por los eventos puede ser sí, que haya movimiento, pero no hay diferencias. No hay diferencias. Es una cosa que el que es adicto necesita su consumo periódico y no porque haya frío o llueva, no puedes parar. Claro, sino que se incrementa el narcomenudeo tal vez por esto que vos decías, ¿no? De las rutas que atraviesan Villa María, de personas que llegan a Villa María para aprovechar esos eventos puntuales. Totalmente, claro. Y con relación a los desafíos, Walter Gesino, ¿cuáles son los desafíos para, bueno, en este contexto que estamos describiendo? Porque convengamos que no te tocó una fácil. Límite de Marco Juárez con Santa Fe, Tortugas, y cruce de 2 rutas nacionales. Claro. Bueno, sobre eso también tenemos algunas novedades. Se ha modificado la ley de seguridad de la provincia y se han creado fiscalías nuevas. El fiscal general de la provincia ha decidido que sean fiscales de ciudad, de secretarias, y no un fiscal móvil como me toca a mí, para poderse abocar bien de lleno en cada uno de su territorio. Bien. Bueno, en Marco Juárez van a poner hay una fiscalía creada, van a ocuparse, están los concursos en marcha, en Belleville otra, y voy a hacerme cargo yo de Villa María solamente. Así que, bueno, sería este el territorio donde yo voy a tener que desempeñarme solamente y no pensar más en otros lugares. De igual manera, aquellos otros lugares tengo equipos donde me ayudan, porque sería imposible yo repartirme en tantos lugares con secretarios y secretarias, digamos, a cargo, empleados que trabajan muy responsablemente, y de eso es la forma con la que he podido llevar a cabo. Aparte, tampoco debe ser, bueno, de acá hasta acá es mío, de acá hasta acá es tuyo. Claro, exactamente. Bueno, así es más o menos. Pero bueno, uno de los desafíos es avanzar inmediatamente en lo que es la oralidad. Para mí, en lo que hace a la cuestión represiva, solucionar el conflicto penal en lo más antes posible es una cuestión que es un avance. Creo que va a traer aparejado inmediatamente una necesidad de cárcel, porque cuanto más avancemos en esto, más presos van a haber. En este momento se están haciendo muchos juicios abreviados con personas que recuperan la libertad. Pero si esta persona no se recupera de la adicción y continúa con su adicción y a lo mejor vendiendo para poder consumir, va a terminar cayendo nuevamente, y esa vez que caiga no va a recuperar la libertad como esta oportunidad que se le dio. Y vamos a terminar saturando las cárceles igual. Bueno, un desafío que trae otro problema. Walter Gesino, un placer. Bueno, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. Bueno, un momento de reflexión de lo que dejó a la entrevista con el fiscal Walter Gesino, que tiene que ver con el incremento de esta